Por favor, tomen sus asientos. Vamos a empezar la última sesión plenaria del Congreso, por favor. Señoras y señores, por favor, tomen sus asientos. Vamos a empezar. Por favor, siéntense. Merci beaucoup. Muchas gracias. Antes de empezar con la última sesión plenaria de esta cuarta conferencia de diplomacias feministas, tengo un dato que darles a nivel logístico. Lo voy a decir en inglés para que todo el mundo me pueda escuchar. Esta es la última plenaria del día y el último debate que vamos a tener en esta cuarta conferencia de diplomacias feministas. Pero la conferencia no ha acabado. Después de esta plenaria tenemos una ceremonia de clausura y una recepción esperándoles a todos ustedes. La ceremonia de clausura no tiene lugar aquí, sino en el Quai d'Orsay, en el Hotel del Ministro. Algo más elegante que el lugar en el que estamos aquí. Una vez la sesión haya acabado, habrá buses esperándoles fuera para llevarles directamente al Quai d'Orsay y la recepción empezará a las 6:30 y el ministro hablará a las 7. Y luego, pues todo el mundo podemos tomarnos una copa de champán. Así que, por favor, no se vayan de esta sala a no ser que vayan ustedes a ir a la ceremonia luego en el Quai d'Orsay. Esta es la última plenaria sobre la agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En primer lugar, me gustaría invitar a la señora Sima Baus, secretaria general adjunta de Naciones Unidas y directora ejecutiva de ONU Mujeres, que va a hacer la introducción de este panel, de esta plenaria, perdón. Good afternoon. Buenas tardes. Es increíble estar aquí otra vez hoy. Estuvimos aquí juntos ayer y tuvimos una apertura maravillosa de esta conferencia gracias al gobierno francés por esta organización y por reunirnos a todas y todos aquí. Excelencias, nos reunimos hoy aquí
reflexionando 30 años después de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín y 25 años desde la Resolución 1325 sobre las mujeres, paz y seguridad. En un mundo cada vez más con más crisis, etcétera, el programa Seguridad, Mujeres y Paz es más importante que nunca. En el 2024, más de 600.000 mujeres vivían cerca de un conflicto, el índice más alto desde los años 90. Hoy por hoy tenemos el mayor número de conflictos activos desde finales del siglo XX. Se ha multiplicado por 4 la violencia hacia mujeres comparado con la violencia sexual y los conflictos, 87% en 2 años solamente. Esto nos recuerda que las estadísticas son, detrás de estos datos hay personas, niñas, chicas, familias, niños. Las madres sudanesas que crían a sus hijos solas y que tienen 3 veces más posibilidades de inseguridad alimentaria y que esperan al mismo tiempo que sus hijos coman todos los días. Las mujeres en Afganistán que nos dicen que sufren ansiedad, que se sienten aisladas, las mujeres ucranianas que esperan la paz y, por supuesto, las mujeres en Gaza que esperan que el alto al fuego se mantenga y que la paz llegue por fin. En vista de estas realidades, no tiene sentido que los gastos en defensa y acciones militares sigan creciendo y la financiación para las mujeres, las organizaciones de mujeres se desploman. En vista de que la implicación de las mujeres es crucial para la paz, es inaceptable que el 87% de las negociaciones de paz no incluyeran a las mujeres. Esto, sin las mujeres, es un fracaso de liderazgo y de visión. La inclusión, excelencias, amigas, feministas. La inclusión no es una opción, es un requisito para la paz duradera. Por lo tanto, excelencias, feministas, estos retos no nos hacen abandonar. Nuestro compromiso con este programa sigue vivo y seguiremos trabajando para avanzar. Todo es alcanzable si decidimos hacerlo. Esta semana la secretaria general de las Naciones Unidas, el secretario, lanzó su programa. Es un llamamiento claro a la acción por parte de todos los actores de la seguridad y la paz. Instan a todos los participantes a que financien estos proyectos. Por ejemplo, se propone que el 1% vaya a las organizaciones de mujeres en países afectados por los conflictos y que se utilicen para la reparación de estas personas. Es un marco con cuotas, plazos, etapas, etcétera, y requisitos obligatorios, así como índices e impunidad para toda la persecución basada en la violencia, etcétera, así como los ataques, los abusos sexuales, para que las experiencias de las mujeres en los conflictos se cuenten y sean visibles. Este es un enfoque femenino a las crisis. Es justo, es eficaz y es nuestra obligación. La ONU Mujeres seguirá trabajando con todos ustedes para que esto sea posible. Estoy deseando escuchar las intervenciones de este panel y trabajaremos juntos para que sigamos avanzando a partir de esta conferencia. Contragolpe, contragolpe y seguiremos avanzando. Muchas gracias.
Muchas gracias, querida Shima Baus. A continuación, la señora Pramila Patten, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas y representante especial de la Secretaría General de Naciones Unidas sobre la cuestión de violencias sexuales cometidas en periodo de conflicto. Señora Patten, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Excelencias, señoras y señores. Sé que la conferencia no se ha terminado, pero podemos darle la enhorabuena a Francia por la organización. Muchas gracias al gobierno francés por haber organizado esta conferencia sobre políticas exteriores feministas que coincide con el 25 aniversario de la resolución 1235, un hito del reconocimiento para mantener la paz y seguridad mundiales. La paz está vinculada con la igualdad de género y el liderazgo femenino. Como se ha dicho ya antes, un cuarto de siglo después, desgraciadamente, lo único que podemos conmemorar es este hito en vista del contexto actual. A pesar de que ha habido acciones y avances, el mundo ha cambiado desde octubre de 2024 e incluso ha evolucionado nuestra manera de ver la paz y la guerra. Y este cambio de realidad plantea muchos retos a los 4 pilares de la resolución 1235 del Consejo de Seguridad de la ONU. No es un producto terminado, sino que es un marco evolutivo lo que estamos defendiendo. Es decir, los principios feministas no solo requieren defensa, sino también reimaginar lo que la paz, la seguridad y la justicia puede querer decir en un mundo que cambia tan rápidamente. Hoy por hoy, más que nunca, las políticas feministas deben complementar los textos rectores para una transformación rápida. En el 2009, el Consejo de Seguridad creó un mandato para enfrentarse a la violencia sexual y marcó un hito diciendo que esto se puede prevenir y no es inevitable, es decir, un crimen de guerra, no daños colaterales. Otras resoluciones del Consejo de Seguridad crearon un marco legal robusto que afirma que la seguridad sin las mujeres no es posible. Y esto está en el centro de las políticas feministas, es decir, el derecho de las mujeres, etcétera, en el centro de cada decisión sobre la seguridad y la paz. Nos reunimos en un momento de gran turbulencia, con conflictos, escalada de violencia, desigualdades cada vez más importantes. El mundo, como Sima decía, se enfrenta al mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, con millones de personas desplazadas, la mayoría de ellos mujeres y chicas, y 600 millones de personas que viven en conflictos. La militarización sigue pisando fuerte. En el 2024, únicamente más de casi 5.000 casos de violencia sexual relacionados con conflictos fueron documentados, es decir, un aumento del 20% con respecto al año anterior. La violencia sexual en contra de los niños, hacia los niños, aumentó en un 37% y el informe de este año subraya, horrores realmente, violaciones de grupo, proliferación de pequeñas armas que alimentan las atrocidades, cierre de misiones de la ONU que nos exponen a retrocesos y más muertes. Así como las necesidades aumentan, los refugios se desmoronan. Las clínicas cierran sus puertas y las organizaciones feministas pasan de subfinanciadas a no financiadas en absoluto.
cuando en realidad defienden programas de supervivencia. Se nos dice que no hay dinero para la ayuda humanitaria y esto es una cuestión de prioridades. El gasto mundial, sin embargo, en ejército ha alcanzado 2.700 millones de dólares. Excelencias, les pido, por favor, ¿qué le decimos a las niñas y chicas en Sudán donde la violencia sexual se utiliza para aterrorizar y desplazar a las comunidades con informes de mujeres en Darfur que se suicidan para no ser violadas? ¿Qué le decimos a las mujeres en la RDC desplazadas varias veces con una crisis alimentaria que tienen que vender sus cuerpos por menos de $1 para comprar comida? ¿Qué pasa con los presidentes que no le dan la prioridad a la paz y seguridad de los ciudadanos? ¿Qué futuro esperamos construir a partir de estos cuerpos mutilados, abusados, etcétera? Supervivientes no tienen ayuda psicológica ni atención sanitaria. ¿Cuál va a ser el precio a pagar por todo esto? Pues más caos, por supuesto, más desplazamientos, promesas rotas, resentimiento y extremismo que van a aportar más combustible a las guerras futuras y que van a echar por tierra décadas de evolución y avances. Excelencias, no nos podemos permitir el lujo de echar la mirada a otro lado y seguir avanzando como si nada cuando los supervivientes no tienen el apoyo que necesitan para seguir con sus vidas. Tenemos que actuar con decisión y con valor y audacia. Algunas recomendaciones a modo de conclusión. Es esencial preservar y fortalecer el marco legal sobre violencia sexual en conflictos. Las supervivientes de violencia sexual en los conflictos tienen una voz importante y en los procesos de justicia transicional. Más recursos robustos, flexibles y continuados, sobre todo en las organizaciones feministas en zonas de conflictos. Las políticas feministas tienen que ser acompañadas por financiación y objetivos. Con esta complementariedad entre políticas feministas y el programa Mujeres, Agenda y Paz, podemos empoderar a las mujeres para que no solo sean supervivientes de los conflictos, sino que creadoras de la paz. Y como nuestra compañera de Nigeria dijo, el feminismo es soñar en cómo el mundo puede ser mejor. Y efectivamente estamos de acuerdo. El movimiento feminista ha demostrado ser una de las fuerzas más visionarias del planeta y en esta encrucijada, es decir, misoginia y militarismo, sería la última esperanza de la humanidad para una transformación real. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias, querida Pramila Patten. Señoras y señores ministros, excelencias, celebramos hoy el 25 aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que echó los cimientos del programa Mujeres, Paz y Seguridad, nuestro compromiso eficaz para niñas y mujeres. Más de 100 países adoptaron planes de acción para aplicar esta agenda y es un orgullo. Francia está trabajando actualmente en la redacción de su cuarto Plan Nacional de Acción para el programa Mujeres, Paz y Seguridad y a partir del cual nos fijamos objetivos ambiciosos y pragmáticos. Sin embargo, el contexto mundial está marcado hoy por hoy por retrocesos, el miedo, la opresión, la discriminación, etc. Las mujeres y las niñas, chicas, son las primeras en verse afectadas por estos retrocesos y esta opresión y conflictos.
expreso mi solidaridad a las niñas, chicas y mujeres en Afganistán amordazadas por el obscurantismo de los talibanes. Mientras que las violencias contra las niñas, chicas y mujeres se multiplican en los conflictos, como se decía, mientras que se profundizan las desigualdades durante las crisis, es más urgente que nunca adoptar un enfoque concreto, transversal y audaz que coloque a las chicas, niñas y mujeres en el centro de todas las decisiones, en la paz, seguridad, ayuda humanitaria, etc. Hoy por hoy todavía estamos lejos de todo esto. Solamente el 5% de las mediadoras y 8% de los negociadores en procesos de paz son mujeres y, sin embargo, su participación aumenta en un 35% las posibilidades de alcanzar una paz duradera. Francia apoya la participación igual y en cada etapa de los procesos de paz como actrices de la estabilidad. Para ello, lanzamos una red de mujeres mediadoras en el espacio francohablante. Pero nuestra responsabilidad no se queda ahí, en la mesa de negociaciones. El lugar de las mujeres en la reconciliación y la reconstrucción post-conflicto es crucial. La lucha contra la violencia sexual en caso de conflicto es una prioridad. Este combate exige un enfoque centrado sobre las supervivientes, como lo decían, y promoviendo un acceso real a la justicia, a la reparación, a los cuidados y que garantice asimismo una lucha contra la impunidad. Nuestra determinación colectiva debe enfrentarse a nuevos retos que están en plena aceleración. El calentamiento climático, así como las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Estos últimos son nuevos factores de discriminación hacia las mujeres cuando en realidad estas últimas podrían ser una fuente de solución y de innovación. Señoras y señores, tenemos una responsabilidad colectiva, la de aplicar un programa común, un programa multilateral que se centre en una base de valores universales, una hoja de ruta para la igualdad en tiempo de guerra y en tiempo de paz. Pero sobre todo, hacer de la igualdad entre hombres y mujeres una realidad, incluso y sobre todo en los contextos más frágiles. Para conseguirlo, es urgente escuchar a las supervivientes, apoyar a las actrices de terreno, promover el diálogo, hacer que se escuchen las voces silenciadas durante demasiado tiempo. La diplomacia feminista es una potente palanca, ya que tiene una visión basada en los derechos humanos, donde no son ni accesorios ni condicionales. El avance de los derechos de las mujeres no se puede disociar de un orden internacional justo, estable y solidario. El avance de los derechos de las mujeres es inseparable de la creación de sociedades pacíficas y sostenibles o duraderas. Para intercambiar sobre todo esto, tenemos el honor de darle la bienvenida hoy a la señora Alexandra Babichuk. Le voy a pedir que suba al escenario, por favor. Donc, Madame Alexandra Babichuk, abogada y militante de derechos humanos, es una figura. No tiene casco, sí. It's okay for the translation? No, I haven't. Voilà. It's okay? Okay. Donc, Madame Alexandra Babichuk, abogada y militante de derechos humanos y una figura de la sociedad civil ucraniana con el Centro para las Libertades Civiles, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2022. El excelentísimo ministro Ararat Mirzoyan, ministro de Asuntos Exteriores de Armenia. Suba al escenario, por favor.
Monsieur le ministre, Señor ministro secretario Chris Elmore, subsecretario de Estado parlamentario encargado de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Reino Unido. Suba al escenario, por favor. Madame Zahra Langui, La señora Zahra Langui, consejera del enviado especial de Naciones Unidas en Yemen. Suba al escenario, por favor. La señora Victoria Sandino, antigua comandante de las antiguas FARC-EP, negociadora del acuerdo de paz final, coordinadora de la subcomisión sobre el género y senadora de la República. Vamos a comenzar con el debate. Voy a empezar por la señora Mavichuk. Estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Es un honor para nosotros tenerla aquí hoy. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Las repercusiones de la guerra en Ucrania sobre la igualdad de género, las mujeres y las chicas que están en primera línea de los combates por la paz, la democracia y la libertad, cómo el Centro para las Libertades Civiles trabaja para documentar el conflicto y principalmente su dimensión de género. Muchas gracias por darme la palabra. Es un honor para mí estar aquí. Soy una abogada defensora de derechos humanos y documento los crímenes de Rusia contra Ucrania desde hace 12 años. Lo que estamos haciendo en realidad es que estamos devolviéndole el nombre a estas personas. No son números, cada vida cuenta. En nuestra base de datos tenemos más de 89.000 casos de crímenes de guerra y hay muchos crímenes en contra de mujeres y niños, pero les garantizo que las mujeres en Ucrania no solo son víctimas de esta agresión rusa, son luchadoras, combatientes. Conozco a mujeres increíbles en todas las capas de la sociedad, es decir, que toman decisiones políticas, que están en el ejército ucraniano, que coordinan iniciativas, es decir, en la batalla por la libertad, porque el valor no tiene género. Y esta guerra no solo es una guerra entre dos estados, sino entre dos sistemas, es decir, el autoritarismo y la democracia. Porque en las democracias las mujeres pueden adoptar el rol que deseen en la sociedad, en la familia, pero en Rusia las mujeres solo pueden ocupar papeles de subciudadanas. Y esto es la base para los gobiernos totalitarios, porque la manera en la que se tratan los seres humanos unos a otros es un reflejo de lo que los gobiernos pueden hacer por sus ciudadanos, y por eso en Irán las mujeres son perseguidas, encarceladas por comportamiento indebido. En Afganistán se les prohíbe que vayan a la universidad, y en Rusia incluso la violencia conyugal fue descriminalizada porque es lo que el gobierno hace
hacia sus únicos ciudadanos. Así que mi mensaje principal hoy por hoy es que las mujeres tienen que apoyar a las mujeres. Las mujeres tienen que apoyar a las mujeres para luchar en los diferentes cambios de la sociedad en diferentes países, porque su lucha es nuestra lucha. Su lucha luchar para que nuestras hijas nunca tengan que enfrentarse a esta situación. Merci. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido su experiencia, Alexandra. Su excelencia, el señor ministro Miztoyan, en un contexto que está poniendo en cuestión la seguridad. Se acaba de adoptar un plan nacional en Armenia 2025-2027, un plan muy ambicioso. Y la pregunta es ¿por qué liderar con esta agenda hoy en día? ¿Y qué quiere decir esto más allá de la participación a nivel de cifras de las mujeres? Más allá de estas cifras, ¿cómo va a ayudar esto a la igualdad de género? ¿Y cómo diría usted a los que le piden que haga más? Muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí presente, hablando con ustedes durante esta conversación tan importante. En primer lugar, me gustaría explicar y lo hago pidiéndole por favor que las mujeres no me juzguen de manera muy dura. Es que esto no tiene nada que ver con las cifras, esto tiene que ver con los derechos humanos y con la democracia. Para resumirles la historia, esto tiene que ver con la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Yo creo realmente que nadie en el mundo tendría que verse ascendido o encontrarse en un puesto de responsabilidad por el hecho de ser una mujer. Tenemos que entender que las mujeres tienen que tener un papel igualitario a la hora de liderar la sociedad. Sin embargo, por otra parte, también creo que las mujeres, y más bien, disculpen, nadie tendría que recibir un puesto simplemente porque esa persona es una mujer. Esta es la otra cara de la moneda, de cierto modo, porque tenemos que intentar también esta discriminación positiva. En segundo lugar, como bien he dicho, esto no tiene que ver con las cifras. Bueno, pues eso no es totalmente cierto. Lo cierto es que también tiene que ver con las cifras, porque las cifras muestran la situación actual, muestran las tendencias, muestran las direcciones de los diversos campos. Y para mí es un auténtico orgullo decir que cuando nos referimos a la ciencia, a la educación, a la tecnología o a las industrias, Armenia, mi país, está muy avanzado con respecto a la media mundial. Lo hemos estado hablando, pero con respecto a los servicios diplomáticos en mi país, en mi ministerio, el 44,4% de las diplomáticas son mujeres, lo cual es casi una igualdad perfecta, aunque he de admitir que esto cuenta en todo el sistema. Cuando hablamos de embajadores, la igualdad no se ha conseguido todavía, por lo tanto, hay una brecha que todavía tenemos que trabajar. Actualmente contamos con jefas de ministerios que tradicionalmente han sido liderados por hombres, por ejemplo, el Ministerio de Interior o, por ejemplo, la oficina del fiscal general o los servicios de inteligencia. Estos eran una especie de club de hombres y, como bien ha mencionado, nuestro objetivo es muy claro. Lo que queremos es aumentar la participación de las mujeres en las instituciones, como por ejemplo la policía armenia, que tradicionalmente han tenido una faz más masculina. Hay un índice que me gustaría destacar que tiene que ver con las brechas mundiales de género y según este índice, Armenia ha acabado con 73,1% de las brechas de género de su país. Esto
esto es muy positivo, pero quiere decir que todavía tenemos brechas, pero que como mínimo tenemos la voluntad de luchar contra ellas. Este mismo índice también muestra que la gente en Armenia está cada vez más preparada, más abierta a aumentar la participación de las mujeres, y les he dado los ejemplos con las ministras. Pero esto es en adición a lo que ya estamos realizando, porque ya, por ejemplo, hay ministras en los ministerios de Sanidad, de Ciencias, etcétera. Por tanto, hablando, por ejemplo, pensando en mi hija, cuando hablamos de estos temas, nos damos cuenta de que los jóvenes piden más, que no entienden por qué las mujeres deberían ser tratadas de manera distinta. Es algo que no computan, y esto es algo muy positivo de esta nueva generación. Y si me pueden otorgar un poco más de su tiempo, yo creo que en el caso de Armenia en particular, este tema es particularmente significativo porque nos encontramos en un momento en el que acabamos de establecer la paz con Azerbaiyán y, por tanto, estamos realizando los máximos esfuerzos para mejorar nuestras relaciones. Así que, además de los esfuerzos que está realizando el gobierno para firmar tratados, para conseguir soluciones más específicas, tenemos un deber para conciliar a la población. Y, como bien hemos mencionado, creo que los oradores previos también lo han mencionado estos últimos 2 días, nos damos cuenta del sufrimiento que sufren las mujeres en conflictos, pero con todo el respeto posible con respecto a este sufrimiento. Somos también conscientes de que cuando hablamos de reconciliación de familias en comunidades, el papel de las mujeres es principal y es crucial. Por ello, este tema es particularmente importante para Armenia y realmente esperamos que la sociedad pueda encontrar la fuerza para superar todos estos obstáculos, para que puedan superar los traumas psicológicos del desplazamiento, por ejemplo, y para prevenir futuros conflictos y para también tomar la responsabilidad necesaria de este conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, y muchísimas gracias por este punto de vista tan particular. Un punto de vista que muestra su agenda después de este conflicto tan importante. Señor ministro Chris Elmore, en un contexto marcado por el auge de estos conflictos y por una polarización a nivel internacional, el compromiso de Reino Unido a través de la Agenda Mujer, Paz, Seguridad es cada vez más primordial. Entonces, este principio, esta agenda se basa en acciones concretas y en este periodo de inestabilidad, de bloqueo multilateral, ¿cuál es el punto de vista, el abordaje que adoptan según ustedes y el espacio, el margen de espacio que tenemos nosotros, pero también las Naciones Unidas, específicamente con respecto a la participación significativa de las mujeres y la igualdad de género? Muchas gracias. Bueno, yo creo que con respecto al gobierno de Reino Unido tenemos 3 áreas principales. La primera es la participación, es decir, algo que ya se ha presentado en este Congreso. Y, por supuesto, las mujeres son las que en mejor posición están para hablar de esto, pero cuando las mujeres participan en las tomas de decisiones nos damos cuenta de que estas son más significativas. Y esto es un ejemplo de que, por tanto, hay beneficios. Por ejemplo, lo hemos visto claramente con el conflicto con Irlanda del Norte, porque las mujeres en las comunidades, además de las que estaban en el gobierno, estaban en la primera línea, no solo de la seguridad, sino también a la hora de asegurar que podían ayudar a la resolución de este conflicto. Dentro de Irlanda del Norte se ha mantenido esta paz y si ha sido posible esto ha sido principalmente por una cantidad abrumadora de mujeres. Además, también hemos visto a mujeres que han ayudado a las negociaciones de paz en Sudán, por ejemplo, o en las Filipinas.
Y es en estos casos en los que vemos que realmente hay que pensar a largo plazo y hay que pensar a los resultados a largo plazo en estos procesos. El trabajo de las Naciones Unidas, por supuesto, también tiene que ver con la prevención y para mí fue un auténtico placer formar parte de una reunión de las Naciones Unidas en las que se habló de la resolución de los conflictos y del estado de los lugares después de los conflictos. Y con respecto a mi gobierno en el Reino Unido, pues creemos que es muy importante que los supervivientes reciban la justicia que merecen y que las mujeres formen parte de esta conversación a la hora de prevenir la violencia sexual y que formen parte de las iniciativas de prevención de violencia sexual en zonas de conflicto. Para nosotros, además, es muy importante para nuestro ministro de Exteriores, que ha pasado décadas y décadas trabajando en este campo, el hecho de evitar esta violencia. El Reino Unido, además, siempre ha tenido este objetivo como uno de sus pilares principales y esto es otra parte muy importante, por lo que parece, de la política para el futuro. Y como bien hemos mencionado, mencioné yo la semana pasada, también es muy importante poder escucharse los unos a los otros, específicamente en el mundo digital y en las realidades a las que muchas mujeres tienen que enfrentarse. Muchas veces en el espacio digital tienen que enfrentarse a crímenes de odio, a misoginia y a problemas que tienen que ver con este nuevo mundo digital. Esto afecta a las niñas, a las mujeres a nivel global y creo que como un actor global esto es una amenaza mundial y algo en lo que tenemos que trabajar junto con el cambio climático. Esto es un movimiento de gente, de población y como parte de estos progresos tenemos que hablar de la tecnología, porque esta puede ayudarnos a evitar los sesgos de género y promover, además, a nivel incluso interno, la protección de los derechos, porque incluso la tecnología nos puede ayudar a prevenir también este tipo de acoso organizado y en línea que suele tener lugar. Después de más de 10 años, lo cierto es que estos son los últimos puntos de los que les voy a querer hablar, es que la parte que afecta a las mujeres es mucho mayor. Y es que yo creo que cuantas más mujeres haya en la conversación para explicar el impacto que pueda tener esto sobre ellas, mejores cambios tendremos, cambios más rápidos y cambios más significativos. Por tanto, en mi humilde experiencia de 17 años en política, creo que tener a mujeres en la sala no solo hace que las conversaciones sean más efectivas, sino que se toman mejores decisiones en general, en el sentido más amplio de la palabra. Muchísimas gracias. Ha sido un día muy interesante como nuevo ministro, pero es muy importante también para nosotros tener en cuenta el papel que tenemos en este cambio que tendrá lugar a largo plazo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Muchísimas gracias, señor ministro, por esta aclaración tan clara y tan valiente. Ahora me gustaría girarme hacia usted, señora Zahra Lahgi, como consejera del enviado especial de las Naciones Unidas en Yemen. Usted conoce muy bien el terreno de guerra y también conoce las amenazas en constante evolución a las que se tiene que enfrentar la paz, por ejemplo, en la esfera digital. A este respecto, le tenemos que preguntar las preguntas siguientes. La primera es ¿cómo puede el mundo digital y la inteligencia artificial transformar la naturaleza de estas crisis? ¿Cómo se puede conseguir una evolución de nuestra concepción de la seguridad? ¿Y cómo la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad pueden verse movilizadas frente a los riesgos y a las oportunidades de la innovación digital?
Muchas gracias por la oportunidad de poder estar hablando aquí sobre la intersección entre la agenda de seguridad de mujeres y el papel transformador que puede tener la inteligencia artificial. Me gustaría destacar el nexo, el vínculo crítico entre los procesos de paz en los momentos de conflicto, la inteligencia artificial y la igualdad de género. Para hablar de la primera pregunta que me ha preguntado usted sobre si realmente la IA es un lujo para zonas en conflicto, pues me gustaría sinceramente referirme a una anécdota pasada. Este año, a principios del año, se me invitó por parte del ministro de Exteriores francés y por parte de su equipo para formar parte de un envío especial cuyo objetivo era llevar un grupo de mujeres yemeníes para ver si realmente podían llegarse a la cumbre mundial de la inteligencia artificial. En aquel momento Francia se estaba centrando en la inclusión. Y nosotros lo que llevamos a la delegación fue una perspectiva basada en la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. En aquel momento recuerdo estar en un panel en el que estábamos hablando del multilateralismo y de cómo podemos regularlo y la inteligencia artificial. Y después de que yo le preguntara a una delegación de mujeres yemeníes en diversas ciudades y en diversos pueblos, mujeres que tienen que atravesar una ruta extremadamente difícil de diferentes ciudades para llegar al Cairo, para más tarde por fin llegar a París, para luego estar delante de un público que no las reconoce y que que nunca ha hablado de sus esfuerzos. Tengo que serles muy honestas. Lo cierto es que apenas, o al principio había mucho escepticismo, o bueno, tal vez no sea tanto escepticismo, sino una sensación que no encontramos tanto en las grandes organizaciones, sino más bien a nivel más local. Pregunta es, ¿qué relevancia puede tener esto? Porque hay quien en un primer momento se mostró escéptico, especialmente con respecto a los que estamos aquí en el norte global o en los países occidentales, en los que Yemen apenas se describe como un país lleno de conflicto, un país, en el caso de que tengan algún tipo de conocimiento, es un país que está relacionado con el conflicto que está teniendo lugar en el mercado, en el Mar Rojo, o también es uno de los actores que van hacia adelante y que hablan sobre las historias de las mujeres. ¿Qué tienen que decirnos? ¿Cuáles son las amenazas a las que se enfrentan? ¿Cuáles son sus preocupaciones, sus prioridades? ¿Y cómo establecen una inclusión con la inteligencia artificial? Esto es una historia de verdad. Trágicamente, hace unas semanas apenas, uno de mis colegas, de estas mujeres que fueron de las primeras en asumir un papel público en una ciudad que se ha visto atacada por los hutis, una de las pocas mujeres que aceptó un papel a nivel local, pues fue asesinada a plena luz del día, con más de 20 balas, después de una campaña viciosa contra ella en las redes sociales. Esto es un recordatorio de que las mujeres que vinieron aquí, las mujeres que defienden los derechos de las mujeres, querían hablar con actores internacionales, querían reunirse con gobiernos, con las grandes tecnológicas. Todo ello para hablar de la violencia que se ve exacerbada
por la tecnología y también para intentar conseguir que los grandes poderes se comprometan con la defensa de los derechos de las mujeres. Creo que les he dado ya un contexto, pero la pregunta ahora es cuál es la relevancia de la IA para conflictos y cómo está la IA dándole forma a estos conflictos. Yo creo que la IA no es solo una manera de pintar una pared, sino que está revolucionando el mundo. Hay, por tanto, preocupaciones, desafíos y oportunidades del mismo modo que deberíamos aprovechar. Si ustedes están comprometidos con un fórum o con las mujeres, la paz y la seguridad, o con cualquier cuestión que pueda estar relacionada con cualquier tipo de conflicto, con cualquier tipo de nueva narrativa sobre la seguridad, esto también tendría que ser una de nuestras preocupaciones. El auge de las armas, disculpen, ahora existen herramientas de inteligencia artificial que pueden predecir desplazamientos debido al cambio climático o a eventos extremos climáticos. También hay aplicaciones militares como, por ejemplo, utilizar a personas con más experiencia o incluso Estados miembros que el año pasado en el Consejo de Seguridad presentaron sus preocupaciones con respecto a la guerra en Gaza y a cómo no creían que había una selección autónoma de las víctimas. El potencial del deepfakes para poder crear o acabar con guerras ideológicas también puede socavar la estabilidad. También hay otros problemas importantes relacionados con el norte global y el sur global, la capacidad y el fortalecimiento de las capacidades con respecto a la inteligencia artificial y la contribución a la producción de IA y de herramientas de IA que todavía se tienen lugar en un mercado que no está todavía limitado ni legislado. Estos problemas tienen que ver con las variaciones y esta información que pide que se incluya los mecanismos internacionales son todos problemas que están dando forma a nuestros conflictos y que están redefiniendo nuestra seguridad. Pero, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Y qué pasa con la agenda MPS? Pues bien, tenemos que primero hablar de violencia cibernética, porque alrededor del 58% de las mujeres y niñas se han enfrentado a momentos de violencia a nivel virtual y esto hace de este problema un problema primordial. La inteligencia artificial, además, ha permitido que se extiendan contenidos misóginos y ha permitido una campaña contra mujeres específicas, como ya les he explicado. La vigilancia de estas tecnologías es, por tanto, esencial y las mujeres en las defensas de los derechos humanos y la asociación están ayudando a mujeres en zonas de conflicto como Yemen. Con respecto a las resoluciones relacionadas con el proyecto de Mujeres, Paz y Seguridad. Se ha dicho muy poco de la ciberseguridad. Y de hecho apenas se habla de ello, se ve ausente de las negociaciones. Desde el año 2020 hemos visto que alrededor de más de 100 países han desarrollado planes de acción específicos y que muchos de ellos no se centran en la ciberseguridad. Nos damos cuenta hoy en día de que se está redefiniendo nuestra consideración, nuestra idea de inestabilidad. Y la pregunta es cómo podemos utilizar le quise dar 5 elementos para
aprovechar las oportunidades que nos presenta la innovación digital, que es la inteligencia artificial. Desde nuestro punto de vista, con respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, acabar con los sesgos y asegurar que así se representa más bien a ciertas comunidades es muy importante. También queremos proteger la inclusión ética en negociaciones y además también como enviado especial de Yemen hemos establecido una consulta digital para poder llegar a todas las comunidades posibles. El tercer punto es que queremos combatir la violencia digital estableciendo un marco legal robusto y asegurando que haya un acceso a la tecnología que luche contra la violencia basada en el género y que anime a las mujeres a participar en forums online. También quisiéramos promover la ciberseguridad, es decir, tenemos que cambiar y tenemos que pensar en un punto de vista centrado en el ser humano, que priorice la seguridad y el bienestar de las personas antes de preocuparse principalmente de los sistemas digitales. Con respecto a la seguridad, este es mi último punto, necesitamos una inteligencia artificial militar que se centre en las necesidades humanas. Es decir, necesitamos que la inteligencia artificial que utilice el sector militar cumpla con las leyes internacionales, el derecho internacional y con los derechos humanos, así como con las decisiones y protocolos necesarios. Sé que nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, necesitamos que sea lo más breve posible. Sí, solo les diré que la inteligencia artificial, según el secretario general, dice que la inteligencia artificial sin una vigilancia humana llevaría al mundo a un desastre. Porque la inteligencia artificial, y para navegar este mundo de inteligencia artificial tenemos que utilizar una política que convenga tanto el punto de vista como las mujeres como los valores humanos en el centro de sus valores. Muchas gracias. Merci. Muchas gracias, estimada señora. Ahora me gustaría centrarme a la señora Victoria Sandino. Ha formado usted parte de del grupo negociador con FARC y más tarde además ha sido usted firmante del acuerdo de paz junto con el gobierno colombiano. Usted ha sido la única mujer portavoz durante este proceso de paz. Y como mujer, ¿qué cree usted que ha aportado a este proceso? Y también me gustaría preguntarle si cree usted que hay un punto de vista feminista a la resolución de conflictos y cómo podemos garantizar que este se adopte. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hablar en español. Muchas gracias a la embajadora Delfine, a la embajadora Arlene Tiken de Colombia, por facilitar este espacio para poder compartir con ustedes hoy en esta final de la conferencia. Efectivamente, soy una mujer firmante de paz, feminista, fui parte de la delegación de negociación por parte de las FAREP en la mesa de conversaciones y, bueno, fue una de esas voces que posibilitó el enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz de 2016, un hecho histórico no solo para Colombia, sino también para el mundo con respecto a las negociaciones de paz. Y bueno, es justamente la pregunta que nos convoca, es decir, si se incorporó algo nuevo a la mesa de negociaciones cuando se incluyó el enfoque de género. La respuesta es un sí rotundo. Definitivamente sí. Lo nuevo fue incorporar las voces de las mujeres, no solamente de las mujeres combatientes que estábamos en ese momento representadas en la mesa de negociaciones, sino de las mujeres colombianas que habían y siguen realizando una lucha incansable
por la construcción de la paz en mi país. Lo nuevo fue incorporar esas resistencias que se han hecho a nivel histórico y las diversas voces, repito, de nosotras, las mujeres guerrilleras en ese momento, de las mujeres de los territorios, como las mujeres negras, indígenas, campesinas, que estaban luchando y que habían vivido el conflicto. Mi participación en la mesa fue profundamente política y profundamente feminista. Logramos constituir la subcomisión de género en plena negociación. Esto no estaba previsto al inicio de los diálogos, lo logramos en el transcurso de las negociaciones. Pues algo inédito, ¿no? Repito, ya en un proceso de paz. Desde allí trabajamos incansablemente porque el acuerdo hablara de nosotras, de las experiencias tanto en la guerra, pero también de las mujeres que vivían en los territorios y que padecían el conflicto de manera constante. Impulsamos el reconocimiento de las violencias específicas que viven las mujeres en estos conflictos, pero también el papel como sujetas políticas y de transformación. Ahora bien, si este enfoque de género nos permitió avanzar hacia un enfoque feminista de resolución de los conflictos, pues yo diría que permitió que lográramos esta vinculación de las mujeres con una perspectiva de derechos y feminista. Eso generó mucho ruido, mucha contradicción en nuestro país, un país que ha estado marcado por la violencia, un país bastante conservador, en donde se considera un delito los derechos de las mujeres para ese momento del acuerdo de paz. Pero no basta únicamente con nombrar a las mujeres en el acuerdo, es decir, que fuéramos incluidas de manera transversal ahí en los acuerdos, sino que también es fundamental que no solamente para la experiencia nuestra, sino lo que sigue de ahí en adelante hoy en los conflictos y en las negociaciones de paz. Tienen que estar las voces de las mujeres, debe estar las mujeres con sus diversidades, es decir, las mujeres desde los territorios, las mujeres académicas, las mujeres negras, las mujeres indígenas, y tienen que estar en la toma de decisiones. Y bueno, una primera etapa, un primer proceso es lógicamente la negociación, que es fundamental, pero no es la única. La lucha ahí sigue luego por la implementación de esos acuerdos, por lograr materializarlos en la práctica y que ahí de nuevo las mujeres no sean excluidas, porque lo han sido históricamente. Un enfoque feminista en la resolución de los conflictos apuesta indiscutiblemente por la vida, por el cuidado. Hoy se ha mencionado medianamente el tema del cuidado en la construcción de la paz o en la resolución de los conflictos. El cuidado va ligado al cuidado de la vida, va ligado al cuidado del medio ambiente, a superar esas condiciones que hoy también padece el ambiente, producto de la guerra también, producto de las violencias. Ese enfoque feminista garantiza una justicia transicional en donde las agendas de las mujeres estén incorporadas, y no como reconocimiento tangencial, sino como también las mujeres participando en la construcción de esas agendas de la justicia transicional, que se quiere para el país y para las mujeres en particular. Hoy en Colombia hemos aprendido que la mediación no solo ocurre en los grandes salones diplomáticos, y lo digo con mucho respeto por la labor que aquí se está realizando
y que muchas de ustedes realizan en el mundo, esa labor diplomática también se realiza, o esa labor de mediación, de resolución de conflictos se desarrolla también en los territorios. Y yo hoy quiero invitar a que den esa mirada hacia esas mujeres de los territorios que enfrentan la violencia, que enfrentan los conflictos, pero que no actúan únicamente como víctimas, sino que actúan de manera resolutiva, de manera de incidir para resolver, para salvar vidas, para salvar a la comunidad, para salvar sus propios cuerpos. Esas mujeres que hacen esta mediación incluso contra los mismos o ante los mismos grupos armados y que llegan o están allí donde incluso el Estado no alcanza a llegar o no hace presencia. Pues esa voz es la que yo invito a que sea escuchada también en escenarios como estos, que ustedes desde la cooperación, desde la diplomacia, puedan tener esa diplomacia feminista que ha avanzado, puedan tener una mirada también hacia esas mediaciones comunitarias y feministas que realizan las mujeres en los territorios, mujeres igualmente firmantes de paz, y que hay que buscar también que las mujeres de los grupos todavía hoy armados que quieren hacer un tránsito, que quieren buscar un diálogo, esas voces igualmente sean escuchadas. Finalmente, yo les invito que esta diplomacia feminista pueda hacer ese ejercicio, que sea además un ejercicio estratégico, que pueda conminar a esta violencia hoy global, que son las voces que se escuchan. Ustedes aquí han mencionado cómo los presupuestos se invierten en la guerra, cómo se agudiza esta confrontación, pues esa diplomacia feminista puede incidir para que se escuchen las voces de la paz, las voces de las mujeres, con las agendas de las mujeres, porque como lo decimos en Colombia, la guerra debe terminar con la acción directa de las mujeres, pero también la paz debe construirse con la voz, la participación efectiva de las mujeres. Muchas gracias a ustedes. Merci, chère Muchas gracias, estimada señora, por la narración de esta experiencia histórica y también por sus recomendaciones tan inspiradoras. Ahora me gustaría ceder la palabra al señor embajador Takahashi Katsuhiko para poder clausurar nuestra mesa redonda. Señor embajador, le invito, por favor, a unirse en el escenario a nosotros. Gracias. Estimados ministros, excelencias, señores y señoras, es un honor estar aquí presente para poder concluir esta sesión en tanto que copresidente de la red de FFP+. Me gustaría explicar mi gratitud a todos los presentes y al gobierno francés por organizar esta conferencia importante y por su compromiso con la igualdad de género. También me gustaría darle las gracias a todos nuestros panelistas por su compromiso y por sus afirmaciones para con la agenda feminista, especialmente frente a los desafíos a los que nos enfrentamos hoy en día. En las reuniones relacionadas con la red siempre digo que es importante que tengamos en cuenta lo que está pasando en el terreno, porque si no, no es posible crear planes de acción que sean adecuados. Señoras y señores, hace 2 días, solo 2 días, el Parlamento japonés escogió a su primera ministra de la historia, la primera mujer primera ministra de la historia de Japón. La reunión de hoy, por tanto, llega en un momento muy oportuno para el país, porque es un momento en el que queremos recalcar nuestra
nuestras ganas de mantener la agenda feminista y además también promover una de las mejores maneras para proteger la paz y la seguridad, tanto en casa como fuera. La fundación misma del orden internacional es muy delicada ahora misma y por ello todavía es más esencial que nunca tener en cuenta el aspecto de la igualdad en nuestras políticas. Japón desde hace años ha puesto la igualdad de género en el centro de sus políticas. Además, también tenemos un punto de vista que quiere evitar esta desigualdad, que quiere tener en cuenta los desastres naturales que suelen ocurrir en Japón. Y para ello tenemos un plan de acción nacional en el que hemos intentado reducir estos accidentes climáticos como una de nuestras prioridades. También hemos implementado y hemos compartido estos esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional. Yo tuve la suerte de formar parte de una reunión de la red recientemente y pude intercambiar estas prácticas con países que también tenían como prioridad la reducción de los riesgos frente a desastres naturales. Con respecto al cambio climático y en un momento en el que las consecuencias del mismo están aumentando y vemos cómo las mujeres sufren estas consecuencias de maneras desproporcionadas, creemos que para la prevención de estos desastres y la administración de los mismos es necesario y significativo la aportación de las mujeres. Señoras y señores, este año Japón tiene el honor de servir junto con Noruega como copresidentes de la red. Y para celebrar este aniversario, para conmemorar estos 25 años de la resolución 1325 de las Naciones Unidas y para recalcar los compromisos de la red con la innovación y la implementación de políticas adecuadas, queremos recalcar nuestra responsabilidad y estamos muy agradecidos a las mujeres, entre otras la señora Bajus, que se ha ocupado de la secretaría de esta conferencia y que nos ha apoyado. Muchísimas gracias por toda la ayuda recibida este año. Shukran. Y antes de que acabemos con este discurso, creemos que es importante seguir incluyendo en nuestra agencia la aplicación a problemas emergentes y nuevos, como puede ser la administración de desastres naturales, la inteligencia artificial o la seguridad cibernética. Esto destaca la importancia de promover el liderazgo de las mujeres en estas áreas y también de destacar el potencial de la inteligencia artificial, manteniendo un compromiso con los esfuerzos de seguridad y de paz. Una reunión tuvo lugar en Oslo en mayo y en aquel momento se debatió sobre la inclusión de las mujeres en la construcción de la paz y la resolución de conflictos. Más tarde llevamos a cabo una reunión paralela durante la Asamblea General en Nueva York el mes pasado. Durante este evento, numerosos países hablaron a un nivel ministerial de que consideraban que, gracias a estos 25 años, se había demostrado nuestra alineación política y nuestro deseo de continuar trabajando juntos hacia el futuro. Les agradezco a todos ustedes que participaron con nosotros en las reuniones en Tokio, en Oslo y en Nueva York, y realmente quisiera expresar mi gratitud por su participación. La red tiene como objetivo destacar el compromiso de la misma para la promoción de los derechos de las mujeres y además esta red ha crecido en cuanto a puntos focales y ahora incluye todavía más organizaciones, así como una plataforma que ayuda a la promoción de la red a nivel global. Y, por supuesto, seguimos dando la bienvenida a cualquier participación por parte de nuevos miembros. Este mes, el mes de octubre, es el mes de la adopción de la resolución 1325 hace 25 años y entiendo que se están celebrando numerosos eventos a este respecto en diferentes lugares.
nosotros vamos a realizar un debate como el que tuvo lugar en el Consejo de las Naciones Unidas y espero que estos debates sigan teniendo la importancia que se les está aportando gracias a nuestra agenda. Señoras y señores, hoy estamos reconociendo el contragolpe contra los movimientos feministas en todo el mundo, como bien ya han especificado algunos de los oradores previos. Algunos de estos desafíos se pueden mitigar con la implementación de la agenda de nuestra red y la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Sabemos ahora que es una herramienta para la prevención y esencial para la paz. Tenemos que también recordar en todo momento que esta agenda de paz no es algo que solo tiene que activarse en momentos de crisis, es algo que tiene que siempre defenderse incluso en momentos de paz. Tenemos que profundizar nuestros compromisos con respecto al desarrollo. Y la planificación es importante, pero la implementación también lo es. Sociedad civil, organizaciones, representantes y las nuevas generaciones tienen que trabajar codo con codo para mantener el compromiso y para realizar acciones concretas. Japón, por supuesto, utilizando su experiencia como copresidente de esta red, va a continuar estando a su lado en el progreso de los derechos de las mujeres, la igualdad y la justicia. Y también a la hora de implementar la agenda de igualdad de la red. Será un placer para nosotros continuar a trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Muchas gracias, señor embajador. Señoras y señores, la unión nos hace más fuertes. Señoras, señores panelistas, muchas gracias por sus ponencias con perspectivas concretas para el programa Mujeres, Paz y Seguridad. Así se clausura la última sesión plenaria de la cuarta conferencia de diplomacias feministas. La señora secretaria general va a pronunciar las palabras de clausura. Delfín, adelante. Muchas gracias a los panelistas y a la moderadora. No voy. Haré esto durante el cóctel, así que tenemos una hora antes de que empiecen a salir los buses. Podemos quedarnos aquí a tomar un café y después, dentro de una hora, nos subimos a los autobuses. Muchas gracias. Nos vemos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Thank you.